Hola, ¿qué tal? Soy Josué Ortiz y esto es Vida en Gracia. Este es un podcast donde hablamos de temas contemporáneos, actuales, a la luz de la palabra de Dios. Y en estos 2 meses hemos decidido invitar a personas que nosotros consideramos colaboradores cercanos, tanto en teología como en filosofía, que expanden el reino de Dios en la tierra. Y hoy es mi privilegio platicar con Pepe Mendoza. Él es un gran amigo mío con el que hemos trabajado en diferentes proyectos literarios y que me ayudó muchísimo en la publicación de mis libros. Lo admiro demasiado y es un referente en la teología y en la predicación de Latinoamérica. Hoy platicamos con Pepe acerca de temas de precisamente predicación, política, economía, diferentes temas que estoy seguro te van a causar muchísimo interés. Disfruta este episodio y compártelo con otras personas. Pepe, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Josué, una alegría estar aquí contigo y poder compartir y poder conversar y esperar que nuestra conversación sea de bendición para muchos. Muchísimas gracias por el privilegio, Pepe, y muchísimas gracias por el tiempo. Yo sé que eres hombre multifacético, de muchas tareas, y muchísimas gracias por tomar el tiempo para esta entrevista que estoy seguro va a ser de bendición para nuestra iglesia aquí en México y en Latinoamérica también. Bueno, empezamos. Número uno, Pepe, platícanos un poquito de ti. Tal vez algunos no te conocen, nos gustaría escuchar de ti. ¿Dónde te ha ocupado el Señor en el pasado, el ministerio? ¿Dónde te tiene hoy día? ¿Tu familia? Un poquito de tu historia. Nos encantaría escucharte. Bueno, es una historia larga, ¿no? Porque las canas lo demuestran. Básicamente soy peruano, tengo unos 33 o 34 años en el ministerio. He servido como pastor, como maestro, como profesor de seminario, como editor de libros. Trabajo con diferentes ministerios, he vivido en 6 países. El Señor me ha dado la oportunidad de vivir una aventura ministerial abundante, de la cual estoy muy agradecido y por su sola gracia, ¿no? Ahora estoy en Lima, volvimos a Lima después de 25 años de vivir fuera, un poco para estar con la familia y también aprovechando la virtualidad, esto que nos permite también ahora poder conversar. Y ahora básicamente mi ministerio es básicamente la predicación, la enseñanza, la edición de libros, coalición por el evangelio, diferentes ministerios, ocupado en diferentes áreas en este momento de mi vida. Dijiste 6 países. ¿Todos esos 6 países en Latinoamérica o también Estados Unidos o algún otro lugar? Bueno, hemos vivido en Chile, hemos vivido en Canadá, hemos vivido en Inglaterra, hemos vivido en Dominicana, hemos vivido en Estados Unidos y ahora de vuelta en Perú. Nada planeado, eso sí, porque a veces dicen, Pepe, nada planeado. El Señor guiándonos en diferentes momentos, por diferentes circunstancias, el Señor mostrando el camino y simplemente eso nos tocó vivir. ¿Cuál ha sido tu país favorito, Pepe? Si tienes un favorito o tu top 3. Bueno, básicamente Chile yo lo tengo en el corazón porque fue nuestra primera salida ministerial y yo creo que fue una prueba grande en nuestro corazón para probar nuestro ministerio pastoral y para probar nuestras capacidades ministeriales y también eh, hemos hecho muchos amigos y sentimos esa nación como nuestra. Mi hija nació allá de tal manera que es chilena, entonces Ok. ocupa un lugar en mi corazón. República Dominicana también, o sea, es muy cerca para nosotros, seguimos trabajando con ellos, existe un vínculo muy cercano, ministerial, donde todavía nosotros seguimos colaborando y también relaciones muy estrechas. Y quizás para vivir, o sea, Canadá, sí Mm. fue un lugar en donde tú dices, es muy lindo para vivir, pero en el momento en que estábamos allá, eh, estaba muy lejos del mundo, por decirlo de alguna manera. Ujú. Mi vida y mi ministerio es con América Latina, así que Canadá me quedaba como entre Marte y Saturno. Entonces, por más bonito que sea, no podía quedarme ahí. Y los inviernos son durísimos por allá, ¿no es cierto? Bueno, depende del área en donde te encuentres, ¿no? En el área Ok. donde yo estaba, en el lado del oeste, es frío y un buen verano, una buena temperatura anual, o sea que es soportable. No es como en el medio
o como en el este, que realmente o te congelas o hierves, ¿no? No hay un punto medio. Ujú. Muy bien. No, pues qué interesante, Pepe. Definitivamente yo estoy ocupado en bastantes lugares y qué gusto que te siga ocupando. Entrando en materia, Pepe, justamente por ese contexto de experiencia que tienes en diferentes países de Latinoamérica, déjame hacerte la primera pregunta ya en nuestro podcast. Mi esposo es de Estados Unidos, tenemos relaciones cercanas en los Estados Unidos y en este momento, en la última década, yo creo, particularmente en los últimos 5 años, se ha acentuado una tensa batalla entre hermanos en Cristo por diversos temas. Desde temas como justicia social, temas de la posición de la mujer dentro de la iglesia, temas de esclavitud en la historia norteamericana con el pasado que ellos traen consigo. Sin embargo, y esto ha afectado a Hermanos en Cristo, la denominación más protestante más grande de Estados Unidos, la Bautista con la Asociación o la Convención Bautista del Sur, y que está en tensas discusiones y que ha afectado a otras instituciones como T4G o incluso Coalición por el Evangelio en nuestros hermanos en Estados Unidos. Y hay divisiones por allí, hay complicaciones. ¿Por qué, Pepe, en Latinoamérica no hemos tenido esas mismas batallas? Y la manera en la que te lo quiero plantear es dos opciones. Una es por la falta de exposición a esos problemas, tal vez no tenemos ese contexto histórico nosotros, o tal vez por la maduración que nosotros podemos tener y conllevarnos como hermanos en Cristo. Eh, ¿qué es tu lectura de esa problema que se encuentra en Estados Unidos, que es la cuna del Evangelio para nosotros, y que no encontramos esa clase de problemas aquí en Latinoamérica? Ok, yo tengo una lectura bastante sencilla de este aspecto que tú mencionas. Definitivamente la iglesia está enmarcada o está ubicada dentro de una realidad cultural. Y la realidad cultural la afecta definitivamente, así como la iglesia debe afectar la cultura circundante también afecta la realidad de la iglesia local. Y definitivamente los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera, ha habido una batalla ideológica en Occidente muy fuerte, en donde los cimientos fundamentales de la civilización occidental han sido dramáticamente removidos en muchos aspectos. Esto no es nuevo, esto viene desde los años 60 en adelante, en donde se ha buscado remover aspectos fundamentales de la civilización occidental en su base judeo-cristiana. De tal manera que la iglesia también ha entrado en esa batalla ideológica de una manera muy fuerte. Déjame decirte que yo estoy al tanto de lo que está sucediendo en Occidente y veo las batallas que tú mismo has mencionado, ¿no? Justicia social, racismo, sexualidad, son aspectos muy fuertes que están golpeando la sociedad occidental y que la iglesia de una manera u otra se siente impactada por esas batallas. Sin embargo, en América Latina, yo creo que por diferentes razones no estamos en esa misma realidad cultural. O sea, y esa es una gran diferencia. Una de las cosas que yo siempre hago en mi trabajo de coalición por el Evangelio es que muchas veces nosotros queremos o a veces se siente la necesidad de trasladar las batallas, ¿no?, que están ocurriendo en Estados Unidos y trasladarlas a nuestro lado de alguna manera y empezar a discutirlas cuando en realidad no existe todavía esa necesidad. Yo creo que las batallas culturales van entrando de a poco y nosotros tenemos que cuidar cuáles son nuestras batallas. Yo creo que en América Latina estamos en otro momento histórico, en otro momento todavía se está peleando el aborto, por decirlo de alguna manera. Todavía el matrimonio homosexual no es algo con lo que no sea familiar, ¿no? Todavía el tema de la pobreza, ¿no?, y la falta de distribución son temas que todavía están en el tapete. Y déjame decirte que, por ejemplo, en el caso de nuestra realidad política, yo creo que la realidad política de nuestros países no nos permite entrar en esos pleitos más sofisticados, porque todavía tenemos discusiones muy primarias
en cuanto a la realidad. Estamos tratando de sobrevivir, ¿no? De tal manera que estos temas no tienen cabida en la discusión nacional porque tenemos realmente otros problemas mayores que son más objetivos y más difíciles de resolver, como la violencia, la pobreza, los desastres naturales, la inestabilidad política absoluta. En Perú, por ejemplo, la falta de confianza casi total en nuestros gobernantes. Son temas que ocupan nuestra agenda y que no necesariamente nos llevan a una discusión interiglesias. Y además nuestros temas doctrinales todavía son esenciales. Yo no sé si tú te das cuenta de eso. O sea, nuestras grandes discusiones interiglesias todavía tienen que ver sobre aspectos fundamentales de la doctrina, ¿no? Y muchas de las otras discusiones que se dan ahora es producto de que las ciencias sociales han ocupado el lugar que la doctrina debe ocupar dentro de la discusión eclesiástica también, de tal forma que ahora se discuten estos temas como si fueran temas casi teológicos, cuando en realidad hay otros fundamentos que deberían discutirse primero. Entonces, estamos hablando de realidades históricas distintas, aunque ahora con las redes sociales y el Internet, nosotros estamos más al tanto de lo que pasa en el mundo. Todavía, podríamos llamarlo así, la sensibilidad cultural no nos afecta en la misma medida. Por lo tanto, yo creo que se trata más de una sensibilidad cultural, de una presión cultural, de una batalla cultural que nosotros la estamos viviendo de otra manera, ¿no? O sea, todavía no en las mismas dimensiones como se está viviendo en el primer mundo, por decirlo de alguna manera. Y lo mencionaste un poquito en tu comentario al final, pero déjame volver a subrayarlo y tal vez expandir un poquito más acerca de eso. Aunque tal vez no ha sido nuestro contexto cultural con respecto al racismo o con respecto a otras cosas que están peleando la iglesia norteamericana y de otros sitios, por supuesto, también, pero nosotros eventualmente enfrentaremos nuestros propios temas, que aprendiendo de lo que están o no están haciendo estas iglesias hermanas y cómo se están dividiendo entre ellos o no sabiendo pelear de una manera conjunta por un bien común, nosotros como iglesia latinoamericana, ¿qué podríamos hacer para cuidar nuestra unidad en la fe entre denominaciones evangélicas que estamos aquí en Latinoamérica? Sí, básicamente yo creo, mi gran discusión, déjame decirte, mi gran discusión son dos puntos fundamentales. Uno, es volver a las escrituras como eje central y fundamental de la adoración y la comunión pública de la iglesia. Yo creo que debemos volver a algo tan sencillo como volver a leer las escrituras públicamente. Tenemos que volver a predicar la palabra expositivamente, no como píldoras de salud, sino como el gran rompecabezas de la cosmovisión de la Escritura que nos demuestra el plan de redención en toda su magnitud, de tal manera que podamos volver a reconocer cuáles son la esencia de nuestra fe y volvamos a ser lo que éramos hace algunos años atrás, unos 20 o 30 años atrás, donde el evangélico se caracterizaba por su conocimiento de la escritura. O sea, esa era la gran diferencia. No era una diferencia litúrgica, era una diferencia de la Biblia bajo el brazo que se leía, que se conocía, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado tenemos que volver a las escrituras y en segundo lugar, volver al desarrollo de una teología que fundamente aquellas cosas que nosotros creemos. Dios es un Dios de orden y yo siempre discuto con los pastores y les digo, no ha sido suficiente que tú hayas llevado teología sistemática 1 en el seminario hace 15 años atrás, si no la revisas continuamente. La teología propia, la teología de Dios es algo que nosotros tenemos que revisar continuamente porque nuestro corazón se desvía. No es solamente un asunto de memoria, es un asunto de desvío del corazón, donde yo tengo que volver a estar en la presencia de la revelación de Dios. O sea, volver continuamente a reflexionar y a ver cómo articulo la revelación de Dios a la luz de mi realidad práctica, pero no para volverme pragmático simplemente, porque ahora tenemos una iglesia muy pragmática que busca solamente aquello que sea efectivo, ¿no? Cómo respondemos a la depresión, cómo respondemos al matrimonio, cómo criamos a nuestros hijos, pero sobre qué nos sustentamos.
O sea, si nos volvemos meramente pragmáticos, todo lo que voy a hacer es encontrar herramientas y respuestas ligeras, pero necesitamos volver al retiro, volver a la presencia de Dios, volver a las escrituras. Y yo creo que algo que nos favorece es el hecho de que a veces pareciera que nosotros estuviéramos detrás en el camino de la historia, ¿no? El hecho de que nosotros podamos observar a la historia y sus resultados para no cometer los mismos errores. Pero, por ejemplo, en el tema del aborto, solo por decir un tema, nosotros escuchamos ahora a aquellos que son los que están propagando eso en América Latina y ellos tienen el mismo discurso de hace 40 años atrás Sí. y no se lo discutimos, vuelven sobre los mismos fundamentos de algo que ya la historia ha demostrado si es cierto o no, de tal manera que tenemos que aprender a observar la historia y tenemos que aprender a observar lo que está pasando eh, eh, por encima de nosotros. Hoy día leí en un periódico inglés que la iglesia anglicana está separando 1 billón de libras esterlinas, 1 billón, 1.000 millones de libras esterlinas para reparaciones por el tema de la esclavitud. 1.000 millones de libras esterlinas para reparaciones porque creen que ese es el tema que ellos deben tratar. Definitivamente hay un drama, definitivamente hay una historia, definitivamente hay mucho que contar, pero yo creo que de nuestro lado, otro aspecto, déjame decirte, el volver a la Biblia por la Biblia. Si hay algo, si hay un mal que nuestra iglesia tiene, es que todos los miembros de nuestra iglesia van a decir que no leen la Biblia. Todos los miembros de nuestra iglesia tienen ese drama. Pero la Biblia no ha sido diseñada para leerla solos. La Biblia ha sido diseñada para leerla en comunidad. El devocional personal e individualista es un invento nuestro, pero básicamente el crecimiento espiritual tiene que ser comunitario, tiene que ser de rendición de cuentas, tiene que ser de leer juntos. Vale el encerrarme en mi cuarto en la presencia de Dios, pero el crecimiento va acompañado de esa realidad, volver a la escritura, volver a la teología, ¿no? Y algo que no tenemos, Josué, realmente es que no tenemos iglesias que sean institucionalmente fuertes, liderazgos que hayan creado más allá del personalismo, más allá del dictador, el caudillo de la iglesia, ¿no es cierto? Ese personaje carismático. No tenemos instituciones, iglesias que representen, que sean sólidas y creíbles en nuestra región. Son muy pocas las que pueden estar respaldadas, no solamente por ese líder carismático, sino porque ese líder carismático ha sabido crear un cuerpo de liderazgo, una institución, un cuerpo de Cristo con dones sostenidos, con líderes discipulados, con una institución fuerte que ese líder puede pasar y la iglesia puede continuar. Tenemos demasiados caudillos, pero no tenemos iglesias fuertes. Y ese es un problema cultural. Y eso, por ejemplo, yo lo veo en Perú, porque la cultura peruana ya no cree en sus autoridades. Hemos cambiado 5 presidentes en los últimos años. Todos están presos, todos, o van a ir presos. Entonces, eso mismo se refleja en la iglesia. Y tenemos casos tristísimos de esa realidad en toda América Latina, de tal manera que no tenemos un liderazgo con un carácter sólido, ¿no? Que se respalde, que tenga una voz, que pueda decir algo y que pueda decirlo con autoridad, pero una autoridad ganada en el tiempo y una autoridad respaldada por una institución. Entonces, estas son cosas que yo creo que nosotros necesitamos seguir haciendo, fundamentarlas, ¿no? Para luego pasar a las batallas que probablemente vendrán más adelante y que serán batallas públicas. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y todavía Él sabe que si nos metemos ahora en batallas públicas, acabarían con nosotros porque no estamos listos para enfrentarlas, creo yo. Sí, así es, y la verdad es que lo que Dios está haciendo en Latinoamérica me parece que tiene que ser tomado seriamente por nosotros. Nos ha dado Dios un despertar teológico, lo vemos nosotros aquí en México, tú lo has visto en otros sitios de Latinoamérica también, pero tenemos que llevar a cabo con seriedad esta tarea. Es lo que yo creo que
que Pablo le menciona a Timoteo constantemente: sé un obrero aprobado, que no tienen de qué avergonzarse, sé diligente, que seas de ejemplo aún a tu corta edad. Entonces creo que es exactamente lo que estás mencionando. Ahora, si quieres expandir más, está excelente, porque ya has hablado de eso, pero retos inminentes que tengamos en la Iglesia Conservadora Evangélica en Latinoamérica. Ya mencionaste la falta de una iglesia institucional, en el sentido de una iglesia fortalecida, conectándose tal vez con otras iglesias, formando alianzas evangélicas. Pero, ¿qué otros retos podrías ver tal vez en iglesias locales que tengan que ver con la preparación de pastores? Yo siempre bromeo con mis amigos, en mis compañeros en Estados Unidos, colegas. Ellos pueden levantar un teléfono y hablar a uno de 20 diferentes seminarios que hay en los Estados Unidos y pedirles por la lista de seminaristas que están por graduarse para buscar asistentes pastorales, pastores, ancianos, lo que sea. ¿Qué retos tú ves con respecto a preparación de pastores, seminarios, escuelas, regiones recónditas? Tal vez todavía en México tenemos varias áreas donde el evangelio no ha llegado allá porque son áreas recónditas que ni siquiera el gobierno llega. En fin, ¿qué retos puedes tú ver con Coalición por el Evangelio, con tu exposición en diferentes regiones de Latinoamérica, que la iglesia se enfrenta inminentemente? Bueno, en realidad señalas muchos frentes, ¿no? Yo creo que esencialmente, yo creo que tenemos que volver, esto lo voy a decir en términos esenciales, tenemos que volver a reconocer el llamado del discipulado. El discipulado no es una opción, el discipulado no es para nuevos creyentes, el discipulado no es un cursito de 3 meses, el discipulado no solamente son las verdades fundamentales, el discipulado es un estilo de vida para ti y para mí. Tú y yo, Josué, somos discípulos. Yo me considero un discípulo no graduado todavía. Y yo considero que el llamado al discipulado es un llamado urgente en nuestro tiempo. Es un llamado en donde no basta el púlpito, no basta la pizarra, no basta el ministerio en casa, es un llamado personal, es algo que nosotros tenemos que recuperar. El modelaje personal uno a uno es algo que nosotros tenemos que recuperar. El reconocer que no podemos tener auditorios, sino un cuerpo también es fundamental. Eso de manera esencial. Yo considero que el discipulado pastoral, o sea, el hecho de que nosotros podamos sentirnos discipulados mutuamente entre viejos y jóvenes, en donde nosotros podamos rendirnos cuentas, es fundamental. Y eso trae otra cosa que yo creo que es sumamente necesaria, es generar alianzas entre ministros. O sea, los ministros necesitamos conocernos. No solamente para predicar en conferencias, necesitamos vernos, necesitamos saber quiénes somos. Una vez estaba visitando el Museo de Guerra de Londres, en Inglaterra, y en el Museo de Londres tiene una sección del Holocausto judío. Y en la parte inicial del museo hay unas pantallas con testimonios de judíos que van hablando sobre sus vidas, su pasado. Y uno de ellos dijo, un polaco, dijo: mi gran problema fue que los judíos no nos conocíamos con los no judíos. Por eso es que cuando vinieron por mí, nadie salió en mi ayuda. Y él hizo un llamado a que la humanidad se conozca. O sea, que la humanidad te toque la puerta, sepas tu nombre, no solamente lo identifiques como alguien, sino que lo reconozcas como Josué, como Pepe, como Martín, padre de 2 hijos, carpintero, ingeniero, ¿no? Con dolor de cabeza, con migraña, ¿no es cierto? Cosas así, que le guste el pollo, ¿no? Esta identificación humana es fundamental. Y yo creo que nos falta mucho de eso en nuestro caudillismo. A veces sentimos que el pasto solamente es verde en mi jardín, ¿no? Y nos hace falta entender que podemos conectarnos y que esa conexión no es solamente entre aquellos que pensamos exactamente lo mismo, sino que aquellos que tenemos el evangelio bien entendido, con diferentes formas y matices, también debemos conocernos y tenemos que hacer el esfuerzo, Josué, por conocer al pastor pentecostal.
y al pastor metodista, ¿no? Y al pastor de la otra denominación, no en un vínculo en donde yo lo voy a forzar a algo, sino en un Claro. vínculo de estrechar este conocimiento personal que nos permita saber, aquí estoy, no soy tu enemigo, me llamo tal, ¿no? Me gozo en lo que tú estás haciendo porque finalmente el que nos juzga es el Señor. O sea, Mm, finalmente a quien le vamos a dar cuenta es al Señor, no me va a dar cuenta a mí, le va a dar cuenta al Señor, pero en qué medida podemos colaborar mutuamente más allá de las batallas, porque a veces colaboramos cuando ya la batalla pues es necesario, sí, pero ¿qué tal si nos juntamos? Y solamente quiero saber quién eres, solamente quiero saber cuáles son tus fortalezas, en qué puedo ayudarte en algún momento, pero establecer esos vínculos y esas alianzas, yo lo creo necesario porque estamos demasiado atomizados, ¿no? Demasiado atomizados. Otro aspecto que es fundamental, y esto, mira, yo lo aprendí mucho de República Dominicana, en donde ahí hay pastores fuertes, está Miguel, está Sugel, está Otto, cada uno con sus verdaderas fortalezas ministeriales y su impacto, pero yo puedo decirte con mucha humildad cómo yo vi, y te lo voy a hacer como una infidencia, yo vi cómo Miguel participaba de las conferencias de Sugel, pero como oyente, él iba y se sentaba, ¿no? mm, Y esa actitud hacía que nos movamos mutuamente. O sea, no se trataba de que si me invitaste a predicar voy, sino que a mí me ujú, interesa lo que tú estás haciendo. O sea, ¿no? Y no queremos entrometernos, no queremos decirte cómo lo tienes que hacer, pero sí nos gozamos en lo que tú estás haciendo. Y eso creó una alianza que yo creo que ha bendecido a toda la región definitivamente. Entonces, ese aspecto de saber lo que estamos haciendo, que somos diferentes familias, pero que si tú haces algo, déjame anunciarlo, déjame corroborarlo, déjame apoyarlo, ¿no? No que seamos mezquinos, porque el cuerpo es del Señor, ¿no? Entonces a veces hay, y lamento decirlo, hay mucha mezquindad, ¿no? En los ministerios, ¿no? Ah, no, yo también voy a hacer mi conferencia de pastores, entonces no le voy a dar luz, ¿no? Que el Señor lo bendiga, pero yo también tengo la mía, así que cuidado que nos vamos a tropezar. No, yo creo que aquí no es un asunto de McDonald's y Burger King, aquí es un asunto del reino de los cielos, o sea, todos correcto, nosotros compartimos lo mismo, ¿no? sí, El otro aspecto que es un milagro, y perdóname que me extienda, pero es parte de la realidad de lo que estamos viviendo, es la educación teológica. ujú, Yo creo que por mucho tiempo nosotros hemos minimizado la educación teológica y casi la hemos satanizado. Es mm, cierto que podemos volvernos legalistas, es cierto que podemos volvernos cerebritos, es cierto que podemos dejar en el corazón y en lugar de ir al seminario vamos al cementerio. Entonces, todo eso es verdad. Pero también es cierto que necesitamos volver a ser hombres y mujeres de la palabra y mm, necesitamos crecer y la instrucción es fundamental. Y yo que he vivido varias décadas en el movimiento evangélico en toda la región, yo he visto cuál ha sido el impacto de haber minimizado la preparación teológica y eso ha mm, generado un pragmatismo, ¿no es cierto? Un pragmatismo que depende de metodologías y depende de prácticas del mundo y dotes gerenciales y ciencias sociales y psicología y todo, y si eso se ha convertido en nuestras características ministeriales y quizás las iglesias más populares que nosotros conocemos en la región dependen de esta realidad que es muy llamativa, ¿no? Y que se ofrece como la verdadera solución a los problemas del ser humano. Pero justamente es por el deterioro de una realidad teológica sólida. Y yo doy gracias a Dios porque esto está cambiando, estamos yendo en otra dirección, todavía hay mucho que hacer, pero tenemos que ser sólidos en reconocer que la instrucción teológica no es dañina, que la letra mata y el espíritu vivifica es un error de interpretación exegético total cuando lo mm, usamos para menospreciar claro, la preparación.
Entonces, eso involucra también que nosotros podamos instruir a mucha juventud, o sea, que no temamos instruir a juventud teológicamente, que los jóvenes están listos para aprender, aún los niños están listos para aprender criterios fundamentales de la escritura. O sea, nuevamente se trata de volver a la escritura y volver a la realidad del ministerio sencillo que abarca la vida entera, ¿no? Y con eso, una última cosa, antes de que se me vaya de la mente, a ver, hablando tanto ya. Súper bien. Una última cosa es también sacar a la iglesia del feriado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que volver a llevar la iglesia a la vida diaria. Tenemos que volver a reconocer el ministerio y el sacerdocio de todos los creyentes en todos los estadios de vida en los que ellos se ocupan. Tenemos que volver a infundir teología en la vida de nuestros profesionales, de nuestros médicos, de nuestros contadores, de nuestros ingenieros. Tenemos que volver a reconocer que ellos también están haciendo ministerio. Tenemos que volver a reconocer que ellos también, el Señor los bendice en las tareas que ellos emprenden. A veces hemos sido mezquinos al orar solamente por los pastores y sus labores, por los misioneros y sus labores, por los maestros de escuela dominical, pero no tenemos un momento en nuestros servicios dominicales donde oremos por los médicos que sanan, por los abogados que hacen justicia, ¿no? Por los maestros que educan. Y yo creo que eso también representa una tarea que nos corresponde hacer y que yo creo que infundir con una sana teología de la vida pública es algo que también se requiere con urgencia en nuestro tiempo para que no caigamos en una mera religiosidad, ¿no es cierto?, evangélica, que es tan, podríamos decir así, tan popular y tan de iglesia, ¿no?, tan de culto. Entonces eso sería necesario, yo creo, en nuestro Sí, tiempo. y suena como que realmente es regresar a lo básico, ¿no es cierto, Pepe? O sea, vivimos en un mundo postmodernista, en un mundo de construcción, que es un péndulo que se mueve hacia, y que no nada más es de construcción espiritual, ideológica, pero incluso hemos visto este movimiento muy, muy fuerte de construcción de género, de la biología del ser humano, de los conceptos más básicos, y a veces nosotros como iglesia nos complicamos la vida en tratar de buscar algunas otras herramientas cuando están enfrente de nosotros. La Biblia es el estudio de la Biblia, el estudio de las verdades complejas de la Biblia y de una manera de presentarlas de manera simples a las personas es lo que muchas veces es lo que necesitan. A veces queremos enviarles enlaces de algún apologético o de algún apologista, de alguna predicación, y a veces simplemente lo que necesitamos es vivir el evangelio, mostrarlo con nuestras vidas. Y lo mencionaste un poquito en alguna de tus respuestas, Pepe, pero déjame darte la última pregunta que tenemos para nuestro podcast de este día. Este movimiento político en Latinoamérica. Hay un péndulo que se está viviendo en toda la región, no nada más Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos, parte de Europa también, pero se ha visto todavía mucho más ferviente, apasionado en Latinoamérica, gobiernos de ultraderecha como Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Trump en los Estados Unidos, gobiernos muy de izquierda, ¿no?, como Lula en Brasil, Petro en Colombia, un tanto Gabriel Boric, tal vez ahí por la situación política y la configuración del Parlamento y demás, no ha podido ser tan efectivo como otros sitios. Pero, ¿qué lectura le das tú a este péndulo político conectado un tanto con la lectura de la Iglesia en Latinoamérica, pero esta necesidad del electorado latinoamericano de caer en uno de estas dos áreas? ¿Qué lectura le das tú a estos extremos que se encuentran en nuestros países? Bueno, como yo te he dicho desde el principio, ¿no es cierto? Hay una realidad cultural
O sea, hay una realidad cultural que estamos viviendo y que es una realidad cultural pendular. O sea, pasamos de un extremo a otro, ¿no? Ahora los periodistas a todos los reconocen ultras, ¿no? O sea, o es de ultra izquierda o es de ultraderecha, pero hemos perdido la capacidad de diálogo en el centro. O sea, definitivamente eso es algo que está en el mundo y que lamentablemente nos lleva a políticas extremas y una incapacidad de diálogo, cuando en realidad el conservador necesita de liberal en términos políticos para poder llegar a donde tenemos que llegar. El conservador intenta preservar las cosas como son y el liberal lo quiere cambiar todo. Entonces, si lo dejamos al liberal cambiar todo, nos quedamos sin nada. Si el conservador se queda con las cosas como están, entonces nunca logramos hacer los cambios necesarios porque no somos perfectos. Pero hemos perdido esa capacidad de diálogo político, ¿no? Tenemos muchas ojerizas, inmediatamente nos acusamos, ¿no? Y eso ha sucedido en nuestra región. Y lo más triste es que finalmente lo que sucede es que creemos en una oferta política absolutista que me dice, aquí la única manera de hacerlo es rompiéndolo todo o manteniéndolo todo. Y la verdad es que eso no es cierto, no existe una oferta política perfecta. Y lo que estamos viendo básicamente es pasar del péndulo de un extremo a otro, ¿no? Ahora llegaron las izquierdas, ¿no es cierto? Las izquierdas no podrán alcanzar sus objetivos porque justamente sin diálogo y sin equilibrio no se alcanzan los objetivos, y luego volveremos hacia el otro extremo donde se seguirán levantando, ¿no es cierto?, la otra oferta absolutamente radical del otro lado. No encontraremos un equilibrio. Yo creo que ahí los cristianos tenemos que orar y tenemos que analizar muy bien las posibilidades. Debemos recordar que finalmente detrás de cada ideología hay un entendimiento del mundo, de quién es el hombre, cuál es la realidad, cuál es el mal humano, cómo se soluciona, ¿no es cierto? Se soluciona con mi ley y el capitalismo, o se soluciona con Petro, ¿no es cierto?, con una radicalidad de izquierda, en donde todo es de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ese equilibrio? Lo cierto es que la iglesia tiene un principio que es fundamental, que es el principio de subsidiariedad. Y ese principio tiene que ver con el hecho de que la iglesia es una institución en medio. No es el gobierno, pero tampoco es la familia, pero ocupa un lugar intermedio en medio de la sociedad, en donde también es un fusible ante la realidad social, es un fusible ante las demandas de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La iglesia debe nuevamente preocuparse por su entorno, por su comunidad, y ver en qué forma puede contribuir, ¿no? Pero de una manera muy precisa, sin rendir, ¿no es cierto?, el hecho de, como decía el apóstol Pedro cuando se estaban eligiendo a los diáconos, nosotros no podemos dejar las escrituras, la predicación y la oración. O sea, eso es fundamental. Pero hay otras cosas que nosotros podemos ver como institución intermedia en medio de la realidad individual y familiar y en medio del gobierno. Yo creo que como iglesia nosotros podemos responder y aliviar muchas cosas si es que no le damos la espalda a nuestra comunidad. Te digo yo he hecho muchas, ya con los años uno hace muchas evaluaciones de la vida y del ministerio y de las metas que uno tenía. Y hay algo, solamente te voy a contar un detalle. En algún momento de mi vida fui líder de jóvenes en una iglesia muy grande, el pastor de jóvenes de una iglesia muy grande, ¿no? O sea, habían 500, 800 jóvenes en cada reunión sabatina. Y lo cierto es que toda esta fuerza muscular de juventud se pudo haber usado de muchas maneras. Y mi gran contrición, por decirlo de alguna manera, es que nunca lo consideré, ¿no? Siempre el ministerio giraba alrededor del ministerio, ¿no? ¿Cómo hacer más grande el ministerio? Pero muy cerca de la iglesia había un hospital público, y en ese hospital público los viejitos tienen que ir a las 4 de la mañana para hacer cola para poder alcanzar sus citas.
Y yo me pregunté, y nunca se me ocurrió usar esa fuerza muscular juvenil para hacerle las colas a esos viejitos. O sea, que nosotros nos hubiéramos rendido en amor y nos hubiéramos puesto ahí y le decimos, acá está un ticket, señor, yo le voy a hacer su cola, usted viene a la hora de entrada, porque aquí hay estos jóvenes cristianos fuertes, hermosos, valerosos, ¿no? Que están dispuestos a hacer esto. No como algo permanente. No, Sí, esto no cambia ninguna otra cosa, pero sí el hecho de que nosotros podamos ser sal y luz en medio de nuestra comunidad, ¿no? Esa es una preocupación que yo siempre tengo, ¿no? Como organización intermedia, en medio de lo que está pasando, que no estamos de brazos cruzados, que todavía podemos hacer algo, ¿no? Las iglesias ahora tienen colegios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos muchos colegios, pero hay muchas otras cosas que nosotros podríamos hacer dentro de nuestro propio cronograma ministerial que nos dé oportunidades de servicio a la comunidad, más allá de las tragedias, ¿no? O sea, hay una tragedia, ahí servimos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer que sea un servicio continuo a nuestra comunidad en una realidad sentida en donde nosotros como Cristo consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos? Entonces, es como una reflexión. Y a la hora de votar, ¿no? Es no solamente la promesa pragmática, sino cuál es la ideología que está detrás, ¿no? O sea, ¿dónde hay la mayor libertad? ¿Dónde es que se mantienen los valores? Y reconociendo que yo siempre le digo a los creyentes, cuando hay votaciones presidenciales, siempre le digo, recuerden que no estamos eligiendo a David, ¿no? sí, Este no es el rey, este no es el rey David, ¿no? Porque no existe ese criterio. En la democracia estamos escogiendo a un pecador y a un pecador con dientes filudos, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos la perfección, nos estamos equivocando completamente, ¿no? Tenemos que entender la realidad del personaje o los partidos, porque nuevamente no hay perfección. Nuestra cosmovisión cristiana nos lleva a entender, a tener un realismo absoluto sobre aquello que está sucediendo, de tal manera que no estamos trayendo el reino de los cielos a la tierra, así el candidato sea pastor. Porque ahora también, ¿no es cierto?, muchos pastores encuentran en la política una oportunidad. Pero aún ellos sean pastores no significa que lo van a hacer bien, no significa que no van a cometer errores, no significa que esa corrupción imperante no va a afectar también sus corazones. y es la palabra de Dios, creo, la que habla a ambos criterios, porque creo que tanto las personas que se inclinan hacia la derecha como a la izquierda tienen argumentos válidos. Por un lado, buscan justicia social y la redistribución de los recursos que ayuden a los más pobres, que ayuden a los sectores de más dificultad. Y tenemos a las escrituras diciéndonos que nosotros tenemos que ayudar a los pobres. El mismo Señor Jesucristo dijo, a los pobres los tendrán siempre, pero a mí me tienen solamente por un tiempo, y entonces la implicación es ahí ustedes vayan y ayuden. Y por el otro lado tenemos a Pablo diciendo que no trabaje, que no coma. Entonces sí tenemos esa orden de capitalizar de nuestros propios talentos para poder subsistir. Y creo que la Biblia es el parámetro que habla hacia ambos criterios, hacia ambas necesidades, que son en muchos sentidos, particularmente en Latinoamérica, criterios y argumentos muy reales, muy humanistas, en el sentido de decir, necesitamos una clase de gobierno que traiga paz, prosperidad, y nosotros los creyentes tenemos el libro donde nos habla de ese rey que reina en paz y en prosperidad, ¿no? Pepe, Amén. muchísimas gracias. Algo que sí quieres agregar para cerrar nuestra entrevista, Pepe. Solamente un detalle que no va a añadir la discusión, pero entre las cosas que yo creo que también tenemos que fomentar es nuevamente fomentar el ministerio de hombres. Yo creo que existe una necesidad de volver a redescubrir la masculinidad bíblica, volver a entender el rol del varón desde una perspectiva cristiana, volver a señalar el liderazgo masculino, no como opresor, sino como siervo, como Cristo, que yo creo que es muy necesario en nuestro tiempo, justamente por la presión cultural. En América Latina no tenemos, ¿no es cierto?, otras luchas, pero sí yo creo que el machismo rampante, ¿no es cierto?, y la adultolescencia masculina, yo creo que es un mal
que pronto, o sea, ya estamos viendo consecuencias terribles, pero vendrán consecuencias mayores si es que nosotros como iglesia, especialmente con nuestros jóvenes y con nuestros hombres, no lo trabajamos adecuadamente, ¿no? Entonces, simplemente es un detalle que no quería dejar pasar, y yo te agradezco por esta buena conversación que creo que espero que sea de reflexión, ¿no? Especialmente de reflexión para nuestros hermanos que nos estén escuchando. Lo fue, y estoy seguro que lo será. Pepe, muchísimas gracias, que el Señor te siga bendiciendo en tus ministerios, y gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, mi hermano.